Muy buenos días, queridos y apreciados hermanas, hermanos. Un feliz sábado. Hoy estamos día santo del Señor. Yo quiero compartir este mensaje del cielo para cada uno de ustedes, de manera especial para mis hermanas, para mis hermanos que no han entendido estos consejos de Dios, que no han prestado atención al estudio de la ciencia mental de Dios para su pueblo. Hermanas, hermanos, este mensaje que estoy hablando, que voy a compartir en este momento, está relacionado ¿con qué? Está relacionado con el audio o con el video anterior, que les voy a estar compartiendo dos juntos, para que podamos comprender con mayor claridad el mensaje de Dios para estos tiempos. Queridos hermanas, hermanos, en esta oportunidad yo quiero compartir un estudio de la ciencia mental que va a estar basado a la palabra de Dios y al espíritu de profecía. En el espíritu de profecía va a estar basado sobre el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 369. Si es posible, lean todo el capítulo, mis hermanas, mis hermanos. Qué mejor sería que lo lean todo el libro, porque ahí está el estudio de la ciencia mental. Y también vamos a estudiar basado en el libro sobre fundamentos sobre la educación, páginas 408. Y también testimonios especiales, página 7. Y también sobre el libro Deseo a todas las gentes, página 36. Y también sobre consejos para los ministros, en la página 516. Y también página 344. Y también sobre el libro Palabra de Vida del Gran Maestro, en la página 148. Y también, no solamente estos libros, también consejos sobre el régimen alimenticio, la obra médica misionera, conflicto de los siglos, eventos de los últimos días, y también basado aquí en esta palabra, el material de 1888, que son 4 tomos. Aquí también vamos a estudiar la ciencia mental. ¿Por qué? ¿Cómo es que Satanás introdujo a la mente del ser humano, a la mente de los líderes de la iglesia adventista en el año 1888, para que en este congreso de Minneapolis en el año 1888 pudiesen negar? La iglesia completa negó el mensaje de la justificación por la fe. ¿Por qué? Entonces vamos a estar estudiando la ciencia mental. Basado en la palabra de Dios también, aquí en la Biblia, en Génesis capítulos 2, versículos 19, Génesis capítulos 2, versículos 17, Génesis capítulos 3, versículos 4, 5 y 6, y también Romanos capítulos 8, versículos 7, y también Salmos 33, versículos 6 al 9, y también Colosenses capítulos 1, versículos 16, y también va a estar basado sobre Génesis capítulos 3, versículos 14, 15, y también Primera de Juan capítulo 5, versículos 20, y también sobre Romanos capítulos 12, versículos 2, y también sobre el libro de Filipenses capítulos 2, versículos 5, y también sobre Éxodos capítulos 34, versículos 6 al 7, y también sobre el libro de Hebreos capítulos 11 versículos 3 y otros textos bíblicos más. ¿Por qué? Porque aquí en la palabra de Dios está la ciencia divina. Esta es una universidad celestial. Y también los testimonios también es una parte de la universidad celestial. Entonces, basado a estos libros que les he mencionado, en los textos bíblicos que les he mencionado, les voy a hablar un poquito sobre la ciencia mental. Aquí yo tengo en la mano un pequeño material que se llama Lugar de la Biblia en la Educación. Lugar de la Biblia en la Educación. Y en esta oportunidad les voy a compartir dos páginas donde vamos a poder entender qué es lo que había pasado, cómo es que Satanás había tomado el control de la mente del ser humano y de manera especial la mente de los adventistas. Bien, hermanas, hermanos, dice aquí la palabra de Dios: no era solamente en la palabra de Dios expresada en la creación visible. No era solamente en la palabra de Dios expresada en la creación visible que el hombre encontró y pensó los pensamientos de Dios. El hombre encontró y pensó los pensamientos de Dios. Aquí hay una bendición
que el ser humano tenía la facultad, tenía la capacidad de poder encontrar el pensamiento de Dios y pensar como el pensamiento de Dios. Por eso es que nosotros encontramos en el libro de Génesis y la creación, o encontramos donde Dios le da una tarea a Adán y Eva, especialmente al Adán. Le da una tarea de poner nombres a las plantas, a los animalitos, a todas las cosas que Dios había creado. Entonces, para poner nombre a los animales, Adán tenía que conectarse con la mente de Dios. Es decir, como por ejemplo, ¿no? A un león. ¿Por qué Dios creó de esa forma al león? ¿Por qué creó Dios a tigre de esa forma con manchitas? ¿Por qué creó Dios, digamos, al serpiente de esa forma? Adán, dice la historia sentimental, Adán pensaba el pensamiento de Dios y luego ponía el nombre a ese animalito, a esa cosa, a la manzana, al higo, a la uva. ¿Por qué puso esos nombres? Entonces, aquí menciona, en estos libros que les he mencionado, en los textos bíblicos que les he mencionado, se conectaba con la mente de Dios. Por eso acá dice bien claramente, ¿no? El hombre encontró y pensó los pensamientos de Dios. La palabra de Dios le llegó. La palabra de Dios llegó directamente al hombre. Dios le habló directamente al hombre de manera que el hombre se comunicaba con Dios directamente en los pensamientos de Dios, en la palabra y por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios, la palabra de Dios llegó al pensamiento del hombre, a la mente humana. El pensamiento de Dios llegó a la mente humana. Vamos a seguir continuando. Dice aquí, este es posiblemente el más alto sentido hecho de la mente del hombre, el medio más sublime, creado para reflejar la mente divina. Dice aquí bien claro, ¿no? Este es posiblemente el más alto sentido hecho de la mente del hombre, el medio. Dios creó la mente humana. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que Él reflejara. O sea, la mente del ser humano fue creada para reflejar la mente divina, para expresar el pensamiento de Dios. Qué interesante, mis hermanas y mis hermanos. La mente del ser humano fue creada, tu mente, mi mente fue creada para reflejar el pensamiento de Dios. Pensamientos, palabra divina. Pero ¿qué pasó? Vamos a continuar. Pensamiento de Dios, de glorificar a Dios, Este es el hombre. Esta es la mente tal cual era el hombre en la creación de Dios. Eso era el propósito de la creación de Dios al hombre. Que el hombre reflejara el pensamiento de Dios. ¿Qué más? Que el hombre reflejara la mente divina. Pero ¿qué pasó? Algo pasó aquí, mis hermanas, mis hermanos. Antes de irme al texto, quiero comentar algo. Dios creó tu mente, la mente humana, para estar conectado con la mente de Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Hoy seguimos permaneciendo conectados con la mente de Dios? Claro que no. Vamos a ver. Pero al hombre le llegó otra palabra opuesta a la palabra de Dios, transmitiendo el pensamiento en mente de aquel que se oponía a Dios. Punto. Acá voy a parar. Al hombre le llegó otra palabra opuesta a la palabra de Dios, transmitiendo el pensamiento y mente de aquel que se oponía a Dios. Entonces llegó otra palabra opuesta a Dios. Un pensamiento opuesto a Dios. Aquí dijo, transmitió el pensamiento de aquel pensamiento que estaba opuesto al pensamiento y a la palabra de Dios. ¿Quién es él? Él es el mismo enemigo, el mismo Satanás. Llegó la palabra de Satanás, llegó la palabra del pensamiento de Satanás y transmitió a la mente humana. Dice aquí, el hombre tenía la palabra de Dios, sabemos eso, el principio, ¿no? El hombre tenía la palabra de Dios. En la medida en que él recibiera y se aferrara a esta palabra, y en el pensamiento
y mente de aquel cuya palabra era. Con eso se habría sostenido de la mente de Dios como un mente guiadora. En la palabra de Dios, en el pensamiento de Dios, ellos debían de aferrarse. ¿Para qué? Para que continuase, para que continúen para que continúen bajo la dirección de la palabra de Dios, el pensamiento de Dios como su mente guiadora. Pero pasó algo, pues, les llegó otra palabra, otro pensamiento. El enemigo transmitió el pensamiento maligno contrario a Dios a la mente del ser humano. Vamos a continuar. Dice que una expresión de esa palabra era, una de las expresiones de la palabra de Dios era, de la mente de Dios era, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comeréis de él, porque el día que de él comeréis, comas, morirás. Eso lo encontrás en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 17. La palabra de Dios decía, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comas. Si vas a comer, vas a morir. Pero ¿qué palabra le llegó al hombre? Otra palabra. Esta otra palabra que ahora le llegaba era, no moriréis. Más sabe Dios que el día que comerás de él, serán abiertos tus ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Aquí vemos el trabajo de Satanás, mezclar la verdad con un poquito de mentira, casi difícil de darse cuenta para Adán y Eva, porque le dijo, no vas a morir, porque Dios sabe, el día que comas de este árbol, vuestros ojos serán abiertos. Eso no fue mentira, fue verdad. Y después dice, seréis como dioses. No dice como Dios, sino como dioses. Se refería a sus dioses, porque Satanás tenía sus dioses. Porque Satanás fue expulsado del cielo. Satanás, esos ángeles. Y a esos ángeles se refería a Satanás cuando decía, seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Ese pequeño detalle es lo que no se había dado cuenta Adán y Eva, como dioses. Había dioses, porque ese es el idioma original. Eso lo encontramos en el libro de Génesis, capítulos 3, versículos 4 y 5. Esta otra palabra opuesta a la palabra de Dios fue atendida. Esta otra palabra opuesta a la palabra de Dios fue atendida. Sus pensamientos fueron asimilados. Eso es lo que hoy está pasando en la iglesia adventista del séptimo día. La doctrina del panteísmo, la segunda teología traída de Roma, preparado, educado en las universidades adventistas, hoy el mundo cristiano adventista siguen. Por eso que ellos prefieren obedecer a un pastor, a un manual de la iglesia, en vez de obedecer a la palabra purita de Cristo, a la palabra pura de Dios, y así también aquí en los testimonios. Ellos prefieren obedecer a un pastor, a un líder, a una organización religiosa. Pensamiento del enemigo, palabra del enemigo, en vez de obedecer la palabra de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado de ir a las iglesias organizadas, adventistas, no solo adventistas, también en todas las organizaciones religiosas que enseñan opuesta a la palabra de Dios. Así como la iglesia católica, evangélica, testigos, mormones, muchas organizaciones religiosas que hoy están contrario a la palabra de Dios y al pensamiento de Dios. Es lo que yo quiero exhortarles a través de este mensaje. Tenemos que tener mucho cuidado, no juguemos con el enemigo, no jueguen con el fuego. Si nosotros le damos la mano al enemigo, el enemigo con pan y elegancia va a dominar nuestra mente con su palabra y con su pensamiento. Vamos a continuar rápidamente para no salir del tema. Dice aquí la palabra de Dios. Fue atendida, sus pensamientos fueron asimilados y en esto se recibió la mente de aquel que... En esto se recibió la mente de
de quién procedía el pensamiento y las palabras. Luego, con esta mente opuesta, todo fue visto al revés. Una vez que Satanás, ¿qué hizo? Satanás, hermanos queridos, Satanás transmitió su palabra, su pensamiento a la mente del ser humano. ¿Qué hizo entonces? Las cosas fueron vistas al revés. Mira lo que dice. El árbol que, presten atención, el árbol que en ningún sentido era bueno, el árbol prohibido en ningún sentido era bueno como alimento, ni para desear para que lo hiciera sabio. Este árbol no era de ningún sentido era bueno, ni agradable. Pero con pensamiento al revés, ¿qué pasó? No era bueno, dice, ni les hacía sabio, dice. Ahora era visto exactamente como no era. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Eso lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 6. Entonces, hermanas, hermanos, el árbol prohibido, que no tenía en ningún sentido algo bueno, agradable, ahora para la mente del ser humano pasó a ser bueno, agradable, codiciable, como que tuviera la sabiduría en ella. ¿Se dan cuenta cómo cambió las cosas? Por eso que hoy eso mismo está pasando hoy en la iglesia adventista. Por eso que desde aquí, Sacsayhuamán, cuando predicamos, presentamos el mensaje de la verdad presente, ellos llaman lo bueno malo, a lo malo llaman bueno. Entonces dicen, no, los hermanos que están predicando en Sacsayhuamán son disidentes, son renegados, extremistas, separatistas. Así lo han cambiado la verdad por la mentira. ¿Se dan cuenta, hermanos? Lo mismo pasó en la creación. El árbol, que no tenía ningún sentido, es decir, bueno, agradable, ahora que Satanás coloca su palabra y su pensamiento a la mente de la primera pareja, ahora Eva ve como árbol agradable, codiciable, y lo comió y le dio también a su marido. Tengan cuidado, por eso, mis hermanas, mis hermanos, tenemos que estudiar, tenemos que escudriñar las Sagradas Escrituras para que nosotros no caigamos en ninguno de los engaños de Satanás. Es lo que me deseo desde aquí de Sacsayhuamán. Vamos a continuar. Dice, ¿no? De manera que cuando Satanás llegó hablando sus palabras, transmitiendo el pensamiento y las sugerencias de su mente maligna, y cuando era palabra con su pensamiento y sugerencias malignas, fue aceptada. Por eso ten cuidado, hermanas, hermanos. No es momento de estar siguiendo a un pastor, a una organización religiosa, a una norma religiosa como es el manual de la iglesia. Es momento de tomar la palabra de Dios como nuestro manual de la vida. En los testimonios que tengo aquí en la mano, los testimonios, aquí está la palabra de Dios, de nuestro Creador. La obra del Espíritu Santo está aquí, no está en el manual de la iglesia, no está en un pastor, no está en una organización religiosa, queridos hermanas, hermanos, porque ahí ustedes corren el mayor riesgo, el mayor peligro, que van a ser, como dice aquí, van a ser colocado, van a ser transmitido la palabra, el pensamiento del enemigo en nuestras mentes. Así que tengan mucho cuidado. Y voy a seguir continuando. Dice que en vez de la palabra y pensamiento de la mente de Dios, entonces la mente maligna del enemigo, y en lugar de mente de Dios, fue recibida y llegó a ser la mente guiadora del hombre, siendo esa mente de Satanás es enemistad contra Dios. En vez que la palabra de Dios, el pensamiento de Dios guíe la mente humana, ¿ahora qué es? Ahora es la mente de Satanás. La palabra de Satanás es aceptada, ahora es puesta como guiadora, como la mente guiadora del hombre, que es opuesta a Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanas, hermanos, por favor, porque hay muchos hermanas, hermanos,
sin tener conocimiento o no quieren aceptar, no quieren estudiar, no quieren informarse, no quieren investigar. Sin darse cuenta, hasta siguen aceptando. Hay hermanas, hermanos, que conocen, que les he compartido el mensaje, que algunos han venido a Casaxayomán todavía, están aceptando cargos en la iglesia. Yo pregunto, ¿que no han entendido, no han buscado la sabiduría del cielo? Están jugando su propia salvación, están exponiendo su vida, su alma al enemigo. Tengan mucho cuidado. Vamos a continuar. Entonces, tengo 2 párrafos, ahí termino. Dice aquí, porque no es y no puede ser sujeta a la ley de Dios, y así como la mente del hombre en el pecado. El natural no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Si nuestra mente está desconectada de la mente de Dios, comunión con Dios, entonces nosotros no podemos guardar la ley, no podemos cumplir de guardar la ley. Por eso que hay muchos adventistas que hoy andan en una desobediencia completa a los 10 mandamientos. Cuando la palabra de Dios dice, especialmente en cuanto al sábado, que el día viernes, día de preparación, que a la puesta del sol del viernes tenemos que estar recepcionando el Santo Sábado en familia o en la iglesia. Pero la iglesia, los adventistas hoy no se hacen caso, no toman en cuenta, no toman importancia, no quieren obedecer. Hasta el mismo pastor dice así, hermanos, vayan a sus grupos pequeños a las 7:30 de la noche a la iglesia o al grupo pequeño. O sea que el mismo pastor está enseñando a la iglesia a violar el Santo Sábado, a invalidar el Santo Sábado. Ni el mismo pastor recibe a la puesta del sol. Yo escuché muchos testimonios de los pastores. Pastores están más afanados dar informe a la sede central, ahí haciendo otras cosas, pero menos la voluntad divina. Por eso decía aquí, tenía razón aquí en el material de 1888, hay ministros no santificados, están preparándose contra Dios y adoran al Dios y a Jesús de este mundo. Esta es una gran luz que nosotros tenemos que aceptar o comprenderla. Porque si nosotros no aceptamos, hermanos, sencillamente viene la perdición para nosotros. Vamos a perdernos. No va a haber salvación para nosotros. Bueno, con este párrafo termino. Dice así. Y ahora, al estar llena con la mente maligna del enemigo, con sus deseos perversos y malas ambiciones, el hombre reflejó la imagen de él y vergüenza de aquel que los llevó a pecar. ¿Quién es? El enemigo. Entonces, el ser humano refleja hoy la mente de Satanás, el carácter de Satanás. Dice también, en vez de como antes reflejando la imagen y la gloria de aquel que los había creado en la justicia, en verdad, santidad, tan ciertamente como reflejaba el hombre la imagen y la gloria de su creador antes que pecara para justicia, de igual manera después del pecado llegó a reflejar la imagen y la vergüenza de su seductor al pecado, que es el enemigo. Hermanas, hermanos, no podemos jugar nuestra vida, nuestras almas, nuestra salvación con un pie al pecado, con un pie a Dios. Eso no, Dios no acepta. Bien claro está en el libro de Apocalipsis capítulos 3, versículos 14, 15, 16, 17. Está bien claro el mensaje de Dios. No es momento de estar jugando con nuestra salvación. Queridos hermanas, hermanos, yo les amonesto desde aquí. Tengan mucho cuidado, no jueguen con el enemigo, presten atención al estudio de la ciencia mental basado en la palabra de Dios y al espíritu de profecía. Que Dios me las bendiga. Un feliz sábado.